Continuando con este trabajo práctico del modelo de factores específicos, vamos a ver una aplicación interesante que tiene este tema, que es sobre la movilidad internacional del trabajo. Y vamos a basarnos en un ejercicio del libro de Krugman y otros del 2012 de Economía Internacional. La idea acá es que podemos usar la misma lógica de este modelo donde el factor se mueve entre sectores para ampliarlo y pensar qué pasa cuando el trabajo se mueve entre países y cómo eso puede impactar sobre la distribución del ingreso y la producción en distintos países a partir de este fenómeno. El planteo de este problema, para empezar a trabajar este tema, es que podemos dividir el mundo en dos, nuestro país y el extranjero. Con lo cual, vamos a ver que en nuestro país y en el extranjero hay dos factores de producción, la tierra y el trabajo, utilizados para producir un único bien. La oferta de tierra y la tecnología de producción son exactamente iguales en ambos países. El producto marginal del trabajo en cada país depende del nivel de empleo de la siguiente manera. Y nos presentan una tabla donde vemos que, a medida que el número de trabajadores empleados en la producción crece, el producto marginal del último trabajador disminuye. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Bueno, el producto marginal disminuye porque hay un factor fijo, y en este caso es la tierra. Entonces, cuanto más trabajo se le agrega a este factor, cada trabajador tiene la posibilidad de aportar menos a la producción. Por eso, el producto marginal es decreciente, porque este producto lo que nos muestra es cuánto puede agregar a la producción el último trabajador incorporado. Entonces, cuanto más trabajo yo agrego, el último trabajador que se va incorporando tiene menores posibilidades de hacer un aporte a la producción. Entonces, eso es lo que me refleja este producto marginal decreciente. Con lo cual, la idea es que si yo tengo un factor fijo, cuanto más trabajadores tenga, menor será el producto marginal, cuanto menos trabajadores tenga, cada trabajador va a hacer un aporte mayor a la producción. Inicialmente nos dicen que hay 11 trabajadores empleados en nuestro país, pero solo 3 en el extranjero. A partir de esta situación podemos hacer la comparación en términos de producto marginal entre nuestro país y el extranjero. Veremos que, mientras que en nuestro país el producto marginal del último trabajador es de 10 unidades de producto físico, mientras que en el extranjero este producto marginal es mayor. El último trabajador aporta 18 unidades de producto. La lógica acá es que si cada trabajador aporta una mayor cantidad de producto, va a tener la posibilidad de cobrar un salario mayor. No solo porque está haciendo un aporte mayor, sino porque al dueño de esta producción cada unidad de trabajo le rinde más en producción física. Entonces, no solo va a haber un incentivo a pagar más salarios, sino que además va a tener la posibilidad económica de pagar un mayor salario, quien sea que esté a cargo de esta producción. Entonces, podemos establecer una relación que a mayor producto marginal, mayor salario. Acá ya empezamos a ver cuál es el incentivo. Si nuestros trabajadores en nuestro país tienen un menor producto marginal, van a tener un menor salario y van a tener incentivo a emigrar a un país donde haya menos trabajadores o los trabajadores tengan un producto marginal mayor y estén cobrando mayores salarios. La idea es, como veíamos antes en el ejemplo, de que los trabajadores se movían entre industrias para igualar el salario, acá va a pasar lo mismo, pero se van a mover entre países. Nos piden explicar el efecto del libre movimiento de trabajadores de nuestro país al extranjero sobre el empleo, la producción, los salarios reales y la renta de los terratenientes en cada país, que era el otro factor que había. Entonces, volviendo al planteo, veíamos que el producto marginal en nuestro país era de 10 y el producto marginal en el extranjero era de 18, con lo cual, en el extranjero el trabajo es más productivo y puede ganar mayores salarios. Ello va a incentivar a que nuestros trabajadores emigren al extranjero hasta que los productos marginales de los dos países se igualen y por ende se igualen también los salarios. Cuando pase esto, se va a desincentivar la inmigración y los trabajadores se van a quedar en los dos países. Entonces, ¿cómo va a impactar esto sobre la producción en los dos países? Bueno, si recordamos que había un total de 14 trabajadores, 11 en nuestro país y 3 en el extranjero, lo que va a suceder es que a partir de esta inmigración, en cada uno de los dos países van a quedar 7 trabajadores con un producto marginal de 14. Se van a igualar no solo el número de empleados, sino también el producto marginal y las producciones en los dos países, de forma tal que los salarios queden igualados y ya no haya más incentivo a la movilidad del trabajo.
Esto lo podemos ver en una tabla donde veremos que el empleo en nuestro país disminuye porque hay trabajadores que están emigrando al extranjero, con lo cual el empleo en el extranjero va a aumentar. La producción en el extranjero a su vez va a aumentar, mientras que en nuestro país disminuye, por esto de que hay menos trabajadores. Pero en nuestro país el salario real va a aumentar, porque ahora cada trabajador es más productivo y puede aportar más a la producción, con lo cual su trabajo va a rendir más que antes, van a poder cobrar mayores salarios. En el extranjero va a pasar exactamente lo contrario, como hay más trabajadores y su producto marginal va disminuyendo, los salarios reales van a disminuir. Con lo cual, en el extranjero, ante esta disminución del producto marginal y del salario real, los terratenientes van a tener posibilidad de aumentar sus rentas porque van a poder pagar menores salarios. El caso contrario se va a dar en nuestro país, como ahora el trabajo es más productivo y no hemos dicho nada de cambios de precio en el bien que estamos analizando, los terratenientes van a tener que sacrificar parte de su renta para poder pagar estos mayores salarios. Supongamos ahora que el extranjero limita la inmigración de forma que solo pueden ir desde nuestro país dos trabajadores. Nos piden hacer el mismo análisis, ver cómo afecta el movimiento sobre la renta de los trabajadores que estaban inicialmente en el extranjero, sobre los terratenientes extranjeros, sobre los trabajadores que se quedan en nuestro país y sobre los trabajadores que se van al extranjero. Partimos nuevamente del mismo planteo inicial, donde el producto marginal de nuestro país es de 10, en el extranjero es de 18, con lo cual hay incentivo a irse al extranjero porque se pueden ganar mayores salarios. En este caso la diferencia es que solo emigrarán dos trabajadores de nuestro país al extranjero. Con lo cual, si en nuestro país antes había 11 trabajadores, ahora va a haber 9 trabajadores que van a tener un producto marginal de 12, mientras que en el extranjero van a pasar de 3 a 5 trabajadores que van a tener un producto marginal de 16. Como vemos, los efectos son muy parecidos. En nuestro país disminuye el empleo y la producción, mientras que en el extranjero aumenta el empleo y la producción. En nuestro país el salario real aumenta, mientras que en el extranjero disminuye, y con la renta pasa lo contrario. En el extranjero van a aumentar las rentas y en nuestro país van a disminuir. Ahora, como podrán estar viendo, los cambios no van a ser tan grandes como en el caso anterior. Aunque van a ir en la misma dirección, en el mismo sentido, verán que las flechas son iguales en las dos tablas, no son tan grandes dado que la inmigración está restringida. En nuestro país el aumento del producto marginal no va a ser tan alto como en el caso anterior, por lo tanto el aumento en el salario real no va a ser tan grande y el sacrificio de rentas por parte de los terratenientes no va a tener que ser tan alto. Por el contrario, en el extranjero los trabajadores que antes estaban ganando un salario más alto con su producto marginal de 18, se van a ver afectados, pero no tanto porque su salario no va a caer tanto como antes y los terratenientes no van a poder aumentar tanto su renta en el extranjero como en el caso anterior. Finalmente, Krugman nos dice que los estudios sobre los efectos de la inmigración a Estados Unidos desde México tienden a concluir que los grandes ganadores son los propios inmigrantes. ¿Qué podemos decir de esto de acuerdo a las respuestas que venimos dando y cómo cambiarían las cosas si se abrieran las fronteras y se eliminasen las restricciones a la importación, en este caso de trabajo? Bueno, como venimos viendo, efectivamente los trabajadores que migran hacia países donde son más productivos pueden ganar mejores salarios. Y acá es importante preguntarse por qué en distintas economías los trabajadores pueden ser más productivos. Eso nos va a dar una idea de por qué se pueden pagar mejores salarios y cuáles son los incentivos a migrar. Pero yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿podemos decir que son grandes ganadores aquellos trabajadores que tienen que abandonar su país para hacer trabajos que los residentes extranjeros rehúsan hacer? ¿Realmente hay un negocio detrás de la inmigración que en muchos casos es ilegal? ¿Lo podemos poner en esas palabras? Porque en definitiva, el incentivo a ganar mayores salarios está en poder, en muchos casos, reenviar remesas de dólares para las familias que quedan, en este caso en México. Entonces, me parece que la palabra grandes ganadores, capaz, está un poco exagerada en este caso. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque pareciera que si el trabajo se puede mover libremente, los salarios y las rentas en el mundo se van a igualar. Es decir, los trabajadores mexicanos van a poder tener salarios similares a los estadounidenses. Pero esto no suena muy posible.
y en parte es por los supuestos que estamos manejando en este tipo de modelos. Desde el vamos estamos diciendo que la tecnología es la misma en todos los países, que los mercados de trabajo y de bienes son perfectamente competitivos, y esto es decir que son eficientes, y muchos otros supuestos que hacen decir a estos modelos cosas que en el mundo real probablemente no sean tan simples como nosotros lo venimos abordando. Siempre es importante en economía recordar que estos modelos son una simplificación de la realidad que nos permite entender algunas dinámicas de algunas cuestiones, pero no por eso pensar que en este caso los trabajadores que pueden emigrar y pueden ir a captar mayores salarios se van a ver netamente beneficiados, porque detrás de estos procesos siempre hay realidades mucho más complejas, otro tipo de variables que tenemos que incluir en el análisis, y no podemos simplemente ver ganadores y perdedores de procesos económicos porque puedan tener productos más baratos en el caso de los consumidores o mayores salarios a costa de procesos inmigratorios que pueden ser muy traumáticos. En este sentido, yo quiero hacer algunas consideraciones sobre la libre movilidad, no del trabajo, sino del capital entre países, que es lo mismo, pero cambiando el eje del factor productivo que se mueve. Hoy es más probable encontrar procesos donde los capitales se mueven en distintos países del mundo, ya sea financieros o capitales productivos, y eso permite que haya empresas operando con la misma tecnología en distintos lugares del mundo. En este caso, para mí, el ejemplo más paradigmático son las empresas multinacionales textiles que se instalan en talleres en Asia, que tienen a disposición mano de obra a precios mucho menores que en los países desarrollados, que es de donde generalmente vienen estas empresas, y ahí podemos ver cuál es el impacto que generan estas actividades y esta libre movilidad de factores entre países y cómo eso puede afectar a la distribución del ingreso. En ese sentido, les dejo esta recomendación en estos días de cuarentena. Si tienen la posibilidad de disponer de Netflix, hay un documental muy interesante que se llama The True Cost, o El costo verdadero, que habla justamente sobre el impacto en estos países como India, Bangladesh o muchos países del sudeste asiático, que se enfrentan a la posibilidad de producir para estas grandes multinacionales, que tienen sus beneficios tanto en estos países porque pueden contratar mano de obra barata, pero también llevan beneficios a los países centrales porque los consumidores pueden gozar de prendas a un precio mucho menor que si las tuvieran que producir en sus propias fronteras. Si lo pueden ver, esperamos que nos dejen en los comentarios qué les parece y qué conclusiones se pueden sacar a partir de estos procesos, y sobre todo si eso es parecido a lo que dicen los modelos que estamos trabajando. Van a ver que en este documental hay opiniones divididas sobre los beneficios o los costos de estos procesos. La idea es poder compararlos a la luz de los modelos que venimos viendo.